Esa noche, la nieve caía como pequeñas cuchillas que cortaban la piel y los huesos. Cada copo era un frío recordatorio de que al invierno no le importaba quién eras ni de qué huías. La risa de Brandon Ashford resonó en el desierto terreno industrial mientras empujaba a Isabella hacia atrás, haciendo que su teléfono se deslizara por el suelo helado y se perdiera en la oscuridad. ¿Qué pasa, princesa? La pequeña mafiosa de papá no puede defenderse. Su aliento formaba nubes en el aire helado mientras la empujaba contra su BMW negro. Sus ojos estaban vidriosos por el alcohol y el orgullo herido. Brandon, por favor. La tormenta está empeorando. La voz de Isabela temblaba. No por miedo, sino por el frío que se filtraba a través de su uniforme escolar roto. Los botones se habían desgarrado cuando intentó escapar de su agarre. Deberías haberlo pensado antes de humillarme delante de todos. Con un empujón violento, la tiró a la nieve y volvió a su coche. Buena suerte para llegar a casa. Presumida Carm. El BMW se alejó rugiendo, con los neumáticos salpicando nieve derretida y grava, dejando a Isabela sola en el abandonado distrito industrial, a 10 millas de cualquier lugar, con una temperatura de 20 grados bajo cero. Ella seguía allí tumbada, con los brazos cruzados alrededor del cuerpo y la sangre congelada en el labio partido, cuando una sombra emergió de la ventisca. ¿Estás bien? Al levantar la vista, Isabela vio a una mujer a la que nunca había visto antes. Era delgada y casi frágil, y llevaba un abrigo azul marino descolorido que claramente había visto días mejores. Los pómulos de la mujer eran demasiado afilados y sus ojos demasiado hundidos. El tipo de rostro que hablaba de años de hambre y soledad. Estoy bien, mintió Isabela, con los dientes castañeando. Solo estoy esperando a... Te estás poniendo azul y te sangran los labios. La mujer no dudó. Sus manos se movieron hacia los botones de su abrigo. ¿Qué estás haciendo? Se quitó el único abrigo que tenía. Era lo último que le había dado su madre antes de que el cáncer se la llevara hace 13 años. Se lo puso a Isabela sobre los hombros. La tela aún conservaba el calor de su cuerpo. Olía débilmente a lavanda y supervivencia. No, no puedo aceptarlo. Te morirás de frío. Isabela intentó devolvérselo, pero la mujer ya se había alejado. Su fino jersey estaba empapado, dejando al descubierto las cicatrices de sus muñecas que contaban historias que Isabela ni siquiera podía imaginar. Vivo cerca. No es verdad. La mentira le salió con facilidad. No le contó a la chica temblorosa lo del sótano de una fábrica abandonada a 8 kilómetros de distancia, donde llevaba 8 meses viviendo como ocupa. ¿No le mencionaste que ese abrigo era lo único que te protegía de morir congelada de camino a casa? No le explicó que tenía 3 trabajos, una hermana moribunda en acogida y solo $12 a su nombre. Al menos espera y dime tu nombre. Isabela la llamó, pero la mujer ya había desaparecido en la tormenta. Era un fantasma que había aprendido hacía mucho tiempo que ser invisible era la única forma de sobrevivir. Caminó hacia lo que no sabía que serían sus últimos pasos en el frío. Lo que no sabía era que la chica temblorosa, a la que acababa de salvar, era la única hija de Vincent Moretti, el jefe de la mafia más poderoso y despiadado de Chicago. Un hombre que había destruido familias enteras por delitos menores que dejar morir a su hija. Cuando Vincent Moretti descubriera lo que había sucedido esa noche, sucederían 2 cosas. Primero, un castigo tan brutal que Brandon Ashford nunca volvería a hablar de ello. Y segundo, una recompensa tan transformadora que Nora Hayes finalmente aprendería lo que significaba ser vista, protegida y amada por un monstruo que quemaría el mundo por aquellos a quienes consideraba suyos. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite de escucharla. Suscríbete y pulsa la campana para no perderte lo que sucede a continuación. Créeme, la venganza de Vincent Moretti no ha hecho más que empezar. Un abrigo, 2 almas rotas y un amor que ni siquiera el invierno más frío podría congelar. Mientras tanto, en el ático de la Torre Moretti, Vincent Moretti se sentó a la cabecera de una mesa en una sala de reuniones privada,
un lugar al que solo se permitía entrar a las figuras más poderosas del mundo del Hampa. 4 jefes del crimen vecinos se sentaban a su alrededor. El humo de los puros flotaba perezosamente en el aire. Sus voces bajas murmuraban sobre territorios, dinero y acuerdos escritos con sangre. Vincent escuchaba más de lo que hablaba. Esa era su forma de ser, porque los que hablaban demasiado solían morir pronto. Llevaba un traje negro de 3 piezas y un reloj Patek Philippe brillaba en su muñeca. Su cabello oscuro estaba peinado cuidadosamente hacia atrás y sus ojos gris acero nunca revelaban nada. A los 36 años, Vincent Moretti había construido un imperio que su padre había pasado toda su vida intentando crear. Lo había conseguido gracias a una crueldad calculada, una inteligencia fría y una única regla: nunca dejes que un enemigo vea tu debilidad. Pero Vincent tenía una debilidad. Era una debilidad que todo el mundo subterráneo conocía. Sin embargo, nadie se atrevía a explotarla. Isabella, su hija. El teléfono en el bolsillo de Vincent vibró. Miró la pantalla y vio el nombre de Marco. Su mano derecha. Marco lo había seguido durante 20 años. Marco nunca llamaba durante una reunión a menos que algo fuera mal. Vincent se llevó el teléfono al oído y no dijo nada. Solo escuchó. La voz de Marco al otro lado de la línea contenía solo 2 palabras. Isabella, hospital. El mundo se detuvo. La habitación se quedó tan silenciosa que era casi asfixiante. O tal vez Vincent ya no podía oír nada más que el sonido de la sangre corriendo por sus oídos. No preguntó nada más. No era necesario. Esas 2 palabras bastaban. Vincent se levantó lentamente. Cada movimiento estaba perfectamente controlado. Los demás jefes se quedaron en silencio y lo miraron. Vieron algo que muy pocas personas viven para contar. El rostro de Vincent no cambió. No hubo destellos de ira, ni gritos, ni mesas destrozadas. Solo había silencio, el silencio de una tormenta antes de arrasar con todo a su paso. «Tengo que irme», dijo Vincent, con una voz tan tranquila que daba miedo. La reunión ha terminado. Nadie se atrevió a preguntar por qué. Nadie se atrevió a detenerlo. Habían visto lo que les había pasado a aquellos que se habían interpuesto entre Vincent Moretti y su hija. Esas personas ahora no eran más que nombres borrados en los libros de historia. Vincent salió de la sala. 3 guardaespaldas lo siguieron inmediatamente. El ascensor privado lo llevó al garaje en menos de 30 segundos. El Maybach negro ya lo estaba esperando con el motor en marcha. De camino al hospital, Vincent volvió a llamar a Marco. Su voz seguía siendo tranquila, pero había algo en ella que hizo temblar a Marco, un hombre que había matado con sus propias manos. «Averigua qué ha pasado. Encuentra a todos los implicados. Quiero todos los detalles antes de llegar allí». Marco tragó saliva. «Sí, jefe». Vincent terminó la llamada y miró por la ventanilla del coche la nieve que seguía cayendo como pequeñas cuchillas. Apretó la mano contra el muslo y los nudillos se le pusieron blancos por la presión. Era la única señal de que la tormenta en su interior estaba arreciando. La gente decía que cuando Vincent Moretti se enfadaba, gritaba, rompía cosas, ordenaba ejecuciones en el acto. Pero esa era la opinión de quienes no lo conocían de verdad. Quienes realmente lo entendían sabían una verdad mucho más aterradora. Vincent Moretti era más peligroso cuando guardaba silencio. El Maybach se detuvo frente a la entrada de urgencias del Northwestern Memorial Hospital, el mejor hospital de Chicago, y al que Vincent había donado dinero para construir una nueva ala 2 años antes. Salió del coche antes de que el conductor pudiera abrir la puerta, caminando rápidamente, pero sin correr, porque Vincent Moretti nunca corría y nunca permitía que nadie lo viera entrar en pánico. Marco ya lo estaba esperando en el vestíbulo. El rostro del hombre de 45 años estaba tenso de una manera que Vincent rara vez veía. Habitación 312, tercer piso. El doctor Vázquez está dentro. Vincent no dijo nada y entró en el ascensor. 30 segundos más tarde, se encontraba frente a la puerta de la habitación del hospital. Por primera vez en toda la noche, le tembló ligeramente la mano al empujarla para abrirla. Isabella estaba tumbada en la cama del hospital, con aspecto pequeño y frágil entre las sábanas blancas.
Tenía los labios agrietados y magullados. Una mejilla estaba hinchada y enrojecida. Tenía la mano vendada con una venda térmica. Pero fueron los ojos de su hija los que hicieron que Vincent sintiera como si alguien le estuviera apretando el corazón. Estaban rojos de llorar, ojos que se iluminaron cuando vio entrar a su padre. «Papá», susurró Isabela, con las lágrimas cayéndole de nuevo. La doctora Vázquez, una mujer de 40 años con el pelo oscuro recogido cuidadosamente, se levantó cuando Vincent entró. Tenía los ojos tranquilos de alguien acostumbrado a las emergencias. Llevaba 10 años siendo la médica privada de la familia Moretti y era una de las pocas personas en las que Vincent confiaba plenamente. «¿Cómo está?», preguntó Vincent, con voz tranquila, pero sin apartar la mirada de su hija. «Hipotermia, labios agrietados y una mejilla magullada por el impacto», informó brevemente la doctora Vázquez. Si Vincent hubiera llegado 30 minutos más tarde, su hija podría haber perdido los dedos, pero se recuperaría. «Ha tenido mucha suerte». Vincent se sentó junto a la cama, algo que rara vez hacía, y tomó la mano vendada de su hija. «Cariño, cuéntame qué pasó». Isabella comenzó a contarle, entre lágrimas, lo de Brandon Ashford, la fiesta, cómo ella lo rechazó delante de todos, cómo él la esperó en el aparcamiento, la metió en su coche y la llevó a una zona industrial abandonada. Le contó los insultos y cómo la empujó a la nieve. Le describió cómo el BMW se alejó, dejándola sola en una noche a 20 de sí. Vincent escuchó con el rostro inexpresivo, pero Marco, de pie junto a la puerta, pudo ver que su jefe apretaba la mandíbula con tanta fuerza que le temblaba el músculo de la sien. Entonces Isabela habló de la mujer. «Papá, alguien me salvó», dijo, con voz repentinamente más suave. Apareció de entre la ventisca. Estaba muy delgada. «Papá, estaba delgada como si no hubiera comido en un mes. Llevaba un abrigo viejo y remendado. Se lo quitó y me lo puso a mí». Vincent no dijo nada, pero pude ver cómo algo cambiaba en sus ojos. Le dije que no lo hiciera. Le dije que se moriría de frío, pero no me escuchó. Incluso me dejó sus zapatos, papá. Isabela sollozó. La vi caminar descalza por la nieve. «Descalza, papá». Luego desapareció. No llegué a preguntarle su nombre. Vincent miró el abrigo azul marino que había sido doblado cuidadosamente al lado de la cama. Lo tomó y por primera vez en toda la noche, una emoción distinta a la ira apareció en su rostro. El abrigo era desgarradoramente ligero. La tela estaba muy gastada. El codo izquierdo estaba remendado con tela de tartán. El codo derecho estaba remendado con tela floral. La cremallera estaba rota y había sido sustituida por botones viejos que no hacían juego, pero el abrigo aún conservaba un ligero rastro de calor y desprendía un suave aroma a lavanda. Vincent lo entendió de inmediato. No era solo un abrigo, era todas las posesiones de la mujer que se lo había regalado a un desconocido en una tormenta de nieve. Al darse cuenta de que ella podría morir, Vincent dejó el abrigo, se volvió hacia Marco y le dio 2 órdenes. «Encuentra a esta mujer. Encuéntrala a cualquier precio. Encuéntrala antes de que sea demasiado tarde». Marco asintió. Para dar la segunda orden, Vincent se levantó, se abrochó los botones de la chaqueta del traje y cuestionó. Cuando habló, su voz era tan fría como la tormenta del exterior. «Brandon Ashford», dijo. «Tráemelo». Marco salió del hospital inmediatamente después de recibir la orden de Vincent y no dejó de hacer llamadas telefónicas de camino a su coche. En 15 minutos, reunió a 5 de sus hombres de mayor confianza. Llevaban muchos años al servicio de la familia Moretti y sabían cómo trabajar en la sombra sin hacer demasiadas preguntas. 2 todoterrenos negros atravesaron la tormenta de nieve en dirección a la zona industrial abandonada del sur de la ciudad, donde habían encontrado a Isabela. El reloj del salpicadero marcaba las 2 de la madrugada. La temperatura exterior era de menos 23 grados y seguía bajando. Marco sabía que estaban en una carrera contra el tiempo. Si esa mujer realmente había caminado descalza con ese tiempo, podría estar muerta. Llegaron al lugar donde habían dejado a Isabela. Era un terreno baldío rodeado de fábricas en ruinas, un lugar que incluso los vagabundos evitaban.
La nieve seguía cayendo con fuerza, cubriéndolo todo y borrando cualquier rastro. Marco ordenó al equipo que se dispersara, encendiera las linternas y comenzara a buscar. Las cámaras de seguridad de la zona llevaban mucho tiempo estropeadas. No se había grabado ninguna imagen. No había testigos ni pistas, solo nieve blanca y oscuridad. Fue Marco quien encontró el primer rastro. En el borde del aparcamiento, cerca de un montón de escombros, vio huellas en la nieve. Dos tipos de huellas. Una era la huella de una zapatilla pequeña, la de Isabela. Las otras hicieron que Marco se detuviera y mirara más de cerca. Eran huellas descalzas, pequeñas y estrechas, profundamente marcadas en la nieve. Marco se agachó y las iluminó con su linterna. Vio algo que hizo que incluso un hombre que había matado sin dudarlo sintiera un nudo en la garganta. Huellas descalzas en la nieve, en un ángulo de 23 grados, sin zapatos ni calcetines, solo piel desnuda contra el suelo helado que conducían hacia el sur. Marco se levantó, hizo una señal al equipo y comenzaron a seguir el rastro. Al principio, las huellas eran firmes y decididas, dirigiéndose hacia los antiguos edificios de la fábrica en la distancia. Pero cuanto más avanzaban, más cambiaban las huellas. Los pasos comenzaron a tambalearse. La distancia entre ellos se acortó. Entonces Marco vio un gran hueco en la nieve donde alguien había caído. Huellas de manos y rodillas. Luego las huellas continuaron. La persona se había levantado y había seguido adelante. Cayó por segunda vez y se levantó de nuevo. Marco pidió más hombres y dividió al equipo en dos grupos. Un grupo siguió el rastro, el otro grupo recorrió la zona en coche para cubrirla. Sabía que con cada minuto que pasaba, la mujer se acercaba más a la muerte. Las huellas los llevaron por un callejón oscuro, un depósito de chatarra y un campo baldío lleno de maleza seca y muerta. Ella había caminado casi 2 millas descalza en una tormenta de nieve. Marco no podía imaginarlo. Había visto muchas cosas en su vida, torturas brutales y ejecuciones despiadadas llevadas a cabo con sus propias manos. Pero este valor y resistencia silenciosos ante la falta de quejas lo llenaban de respeto. Entonces las huellas comenzaron a cambiar de color. Sangre roja. Los pies de la mujer habían empezado a sangrar. Su piel se agrietaba por el frío. Y ella seguía adelante. Seguía adelante. No se detenía. Después de casi una hora de búsqueda, el rastro finalmente condujo a una vieja fábrica, un edificio de ladrillo en ruinas con ventanas rotas y un techo de metal oxidado. El príncipe dio la vuelta por la parte trasera, bajó por una escalera de hormigón desgastada y se detuvo frente a una pesada puerta de hierro que daba al sótano. Marco hizo una señal al equipo para que se detuviera, sacó su arma y empujó lentamente la puerta para abrirla. Se abrió con el chirrido de una bisagra oxidada para revelar un espacio tan oscuro como la tinta en su interior. Encendió su linterna, entró y lo que vio lo dejó paralizado. No era un sótano abandonado, era un hogar. Alguien vivía allí. En la esquina más alejada, sobre un colchón roto, yacía inmóvil una figura. Marco entró en el sótano y barrió con la linterna el espacio oscuro. Cada detalle se reveló ante él, pintando un retrato de pobreza absoluta. El sótano tenía unos 20 metros cuadrados. Sus paredes de ladrillo estaban manchadas de moho y el techo era tan bajo que tuvo que agacharse en algunos lugares. No había electricidad, ni agua corriente, ni calor más allá del que generaba el cuerpo humano. En la esquina izquierda, un saco de dormir roto yacía sobre un cartón aplastado. Junto a él había unas latas de comida abiertas, una botella de agua medio congelada y una vieja mochila que contenía unas cuantas prendas de ropa dobladas con tanto cuidado que casi daba pena verlas. Una cuerda tendida en una esquina sostenía 2 camisas y un par de vaqueros descoloridos. Aquello era el hogar de alguien. Allí era donde una persona había vivido, había intentado sobrevivir y había luchado día a día. Marco dirigió la linterna hacia la esquina más alejada, donde había visto la figura, y su corazón pareció saltarse un latido. Una mujer yacía acurrucada sobre un colchón fino, con el cuerpo encogido como si intentara aferrarse al último rastro de calor. Solo llevaba un jersey fino y unos vaqueros, empapados por la nieve derretida. Tenía los pies descalzos al descubierto,
y Marco tuvo que tragar saliva cuando los vio. La piel se había vuelto de un color púrpura oscuro, casi negro. Estaba agrietada y congelada, y la sangre seca se adhería a las heridas. Se apresuró a acercarse, se arrodilló y la giró para poner la boca arriba. Su rostro estaba pálido como la cera, sus labios eran de un color púrpura intenso, y sus ojos estaban bien cerrados. Sus pómulos sobresalían marcadamente, y su mandíbula era visible bajo su frágil piel. Era el rostro de alguien que había estado pasando hambre y luchando durante mucho tiempo, y que ahora estaba perdiendo. Marco le puso 2 dedos en el cuello para tomarle el pulso. 1 segundo. 2 segundos. Contuvo la respiración. Entonces lo sintió, débil y lento, como un pajarito que intenta batir las alas por última vez antes de rendirse. Estaba viva, pero no por mucho tiempo. Inmediatamente se quitó la chaqueta y la cubrió, luego sacó su teléfono y llamó a Vincent. Su jefe respondió al primer tono. «La encontré», dijo Marco, con la voz más áspera de lo habitual. «Pero jefe, se está muriendo. ¿Dónde está?» «En el sótano de una fábrica abandonada en la zona sur. Jefe, ella ha estado viviendo aquí. No hay nada allí. No hay electricidad, ni agua, ni comida. Le dio a su hija todo lo que tenía». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Marco podía oír la respiración constante, pero pesada de Vincent. Entonces se oyó la voz de su jefe, y Marco tuvo que apartar ligeramente el teléfono de la oreja para asegurarse de que había oído bien. «Tráela a mi casa. Llama al doctor Vázquez inmediatamente». Marco parpadeó. «Jefe, ¿qué ha dicho?» «He dicho que la traigas a mi casa», repitió Vincent, con voz firme. «Ella salvó la vida de mi hija a costa de perder la suya. No morirá en un frío hospital ni en la calle como una vagabunda. Tráela aquí». Marco no hizo más preguntas. En sus 20 años siguiendo a Vincent Moretti, había aprendido que había momentos en los que no se necesitaban explicaciones, solo acción. Se agachó, deslizó suavemente los brazos por debajo de la espalda y las rodillas de la mujer y la levantó. Era aterradoramente ligera, como si su cuerpo estuviera hecho solo de huesos y determinación. Su cabeza cayó sobre su pecho y oyó un débil susurro escapar de sus labios agrietados. «Lee», gritó, delirante. Su mano helada agarró inconscientemente el abrigo de Marco, como si se aferrara a la vida. Marco la sacó del sótano, subió las escaleras y la metió en el todoterreno con la calefacción a toda potencia. No sabía quién era esa mujer, ni conocía su historia, ni quién era Lily, pero sabía una cosa. Vincent Moretti nunca había llevado a nadie a su casa, y esa noche todo estaba cambiando. Mientras Marco llevaba a la mujer desconocida a la casa de Vincent, otro equipo había terminado su segunda tarea. Brandon Ashford no fue difícil de encontrar. Estaba en una fiesta en el ático de su amigo en la zona de Gold Coast, donde jóvenes adinerados se reunían para beber alcohol caro y presumir de cosas por las que nunca habían tenido que trabajar. Brandon estaba sentado en un sofá, con una mano sosteniendo un vaso de whisky y la otra rodeando a una chica rubia. Reía a carcajadas mientras les contaba a sus amigos su hazaña. «Deberíais haber visto la cara de esa chica», balbuceó ebrio. «¿Quién se creía que era? ¿La hija de un jefe de la mafia o algo así? Se atrevió a rechazarme delante de todos, así que le di una lección que nunca olvidará». Sus amigos se echaron a reír, sin saber que la verdadera lección estaba a punto de comenzar y que no sería para Isabela. A las 10 de la noche, las luces del apartamento se apagaron de repente. Las risas cesaron abruptamente, sustituidas por gritos de pánico y el caótico sonido de colisiones. Cuando las luces volvieron a encenderse 30 segundos después, 10 hombres vestidos de negro estaban de pie dispersos por la habitación, con el rostro frío como el hielo y las manos en sus armas. Los amigos de Brandon se acurrucaron en las esquinas. La chica rubia gritaba y lloraba, pero ninguno de los hombres de negro les prestó atención. Todos miraban a Brandon Ashford. Brandon Ashford. Uno de los hombres dio un paso adelante, con voz baja y fría. «Ven con nosotros». Brandon intentó mantener la calma. Intentó recordar que su padre era el senador Richard Ashford,
uno de los hombres más poderosos de Illinois. ¿Sabes quién soy? Mi padre lo sabrá. Tu padre no hará nada. El hombre lo interrumpió. Tienes 10 segundos para salir por esa puerta, por tu propio pie, o te sacaremos a rastras. Tú decides. Brandon no pudo elegir. Dos hombres lo agarraron y lo sacaron a rastras del apartamento. Lo empujaron al ascensor y lo arrojaron a la parte trasera de un todoterreno negro. Le vendaron los ojos y le ataron las manos. Durante los 30 minutos que duró el trayecto, podía oír los latidos de su corazón retumbando como un tambor en su pecho. Cuando le quitaron la venda, vio que estaba sentado en una silla metálica en medio de un almacén abandonado, con las muñecas atadas firmemente a los brazos de la silla. El almacén estaba completamente a oscuras. Solo había una bombilla en el techo que le iluminaba directamente, creando un círculo de luz en la oscuridad. Y en esa oscuridad había un hombre de pie. Brandon no podía verle la cara, pero sentía su presencia. Era fría y pesada, como la muerte esperando. Entonces, el hombre entró en la luz y Brandon Ashford casi perdió el control de su vejiga. Vincent Moretti. No tenía prisa. No gritó, no amenazó, simplemente se quedó allí, mirando a Brandon con unos ojos gris acero que parecían haber sido forjados en las llamas del infierno. Silencio. El silencio se prolongó hasta que Brandon no pudo soportarlo más. Señor Moretti, lo siento. No sabía que Isabella era su hija. Tú lo sabías, le interrumpió Vincent con una voz aterradoramente tranquila. Sabías perfectamente quién era mi hija. La investigaste antes de acercarte a ella. Pensaste que si salías con ella, te ganarías mi protección. Brandon palideció. La mentira murió en sus labios. Pero mi hija te rechazó, continuó Vincent, acercándose más. Ella te rechazó delante de tus amigos y tú no pudiste soportarlo. Tu pequeño y lamentable ego se sintió herido, así que decidiste vengarte. La metiste en tu coche, la llevaste a un lugar donde nadie pudiera oír sus gritos y la dejaste allí para que muriera a 20 grados bajo cero. Brandon lloró, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, lo siento. Por favor, perdóname. Isabella me provocó. Nadie te provocó. Vincent estaba ahora de pie justo delante de Brandon, mirándolo como si fuera un gusano. Mi hija ja dijo que no y tú no lo aceptaste. Eso es todo. No te mataré esta noche, Brandon. Tu padre es senador, dijo Juan si no quiero problemas políticos, pero recordarás esta noche durante el resto de tu vida. Asintió con la cabeza y dos hombres se adelantaron, uno con una maquinilla eléctrica y el otro con un cuchillo pequeño. Brandon gritó cuando la maquinilla le afeitó sus mechones dorados, que cayeron sobre el frío suelo de hormigón. Volvió a gritar cuando la hoja le grabó unas letras en el pecho, no lo suficientemente profundas como para causarle heridas graves, pero sí lo suficiente como para dejarle cicatrices permanentes. 7 letras. C-O-W-A-R-D, cobarde. Cuando terminaron, Vincent sacó su teléfono y fotografió a Brandon, mostrando su cabeza calva y la palabra ensangrentada en su pecho. Envió la foto al senador Ashford con un breve mensaje. Tu hijo se ha salvado porque respeto tu posición. Pero si habla de esta noche, si se acerca a mi hija, o si vuelvo a oír su nombre, te lo devolveré en 10 cajas. 20 minutos más tarde, Brandon fue liberado en la puerta trasera de la finca de los Ashford, temblando en la nieve, con la cabeza descubierta y sangrando por el pecho, exactamente como Isabella unas horas antes. A la mañana siguiente, el senador Ashford anunció que su hijo estudiaría en Europa durante unos años. Nadie preguntó por qué. Nadie volvió a mencionar aquella noche, y Brandon Ashford, que antes creía que podía hacer cualquier cosa sin afrontar las consecuencias, aprendió una lección que nunca olvidaría. Hay personas a las que, sin importar quién sea tu padre o cuánto dinero tengas, nunca debes tocar. Vincent Moretti es una de ellas. Nora Hayes abrió los ojos y no sabía dónde estaba. Una suave luz procedente de una gran ventana inundaba la habitación. Luz real, no la tenue luz que se filtraba a través de las grietas del sótano de la fábrica en el que había vivido durante 8 meses. Parpadeó,
tratando de ajustar su visión, y los detalles de la habitación se fueron enfocando lentamente, pareciendo un sueño que no se atrevía a creer que fuera real. La habitación era 10 veces más grande que el lugar en el que había vivido antes. Las paredes estaban pintadas de color crema pálido y el techo era alto, adornado con delicadas molduras decorativas y una lámpara de araña de cristal que colgaba como lágrimas congeladas en el aire. Estaba tumbada en una cama enorme, con sábanas tan suaves como las nubes. El edredón de plumas la envolvía con su calor, como si fuera algo precioso que necesitara protección. Junto a la cama había una mesita de roble con un jarrón de flores frescas y un vaso de agua. Todo estaba limpio y era caro, y no formaba parte de su mundo. El pánico la invadió como una ola. Nora intentó incorporarse, pero su cuerpo se negaba a obedecerla. Le dolía la cabeza como si le hubieran golpeado con un martillo. Sus extremidades pesaban como el plomo. Cuando intentó mover los dedos de los pies, un dolor agudo le atravesó los pies, haciéndola apretar los dientes. ¿Dónde estoy?, susurró, con la voz ronca por la falta de uso. ¿Quién me ha traído aquí? La puerta se abrió y entró una mujer. Llevaba una bata blanca de médico y tenía el pelo oscuro recogido cuidadosamente. «Está despierta», dijo la mujer a un pequeño comunicador que llevaba en el cuello. Luego se acercó a la cama con una sonrisa tranquilizadora. «Señorita Hayes, soy la doctora Vázquez. Está en un lugar seguro. Ha estado dormida durante 3 días. Está a salvo». Nora tartamudeó. ¿3 días? No, no, tengo que ir a trabajar. Esta noche tengo turno de noche. Mi hermana me necesita. Intentó incorporarse, pero la doctora Vázquez le puso suavemente una mano en el hombro y la mantuvo tumbada. «Señorita Hayes estuvo a punto de morir», dijo la doctora Vázquez con voz seria pero amable. «Cuando la encontramos, su temperatura corporal había descendido por debajo del umbral peligroso. Tenía hipotermia grave y congelación en ambos pies. Ha perdido todos los dedos de los pies más pequeños debido a la necrosis. No hemos podido salvarlos». Nora miró sus pies, que estaban envueltos en vendajes blancos. No sentía ningún dolor. Quizás era por la medicación, o quizás ya estaba demasiado acostumbrada a las pérdidas como para sentir nada más. 2 dedos, el precio de salvar a una desconocida. Era un precio que volvería a pagar sin dudarlo. «Mi hermana», susurró Nora. «Lily, mi hermana, está en acogida. Tiene un problema cardíaco. Me necesita». La doctora Vázquez aún no había respondido cuando la puerta se abrió de golpe y una joven entró corriendo como un torbellino. Nora la reconoció de inmediato. Era la niña de la tormenta de nieve. La niña a la que le había dado su abrigo. La niña con los labios agrietados y los ojos asustados. Pero ahora tenía un aspecto diferente. Tenía las mejillas sonrosadas. Sus labios se habían curado. Sus ojos brillaron cuando vio a Nora. «Está despierta, papá», gritó la niña corriendo hacia la cama y abrazando a Nora. «¡Está despierta!». Nora se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar ante una desconocida que la abrazaba y lloraba como si fuera la persona más querida del mundo. La niña sollozaba contra el hombro de Nora, con el cuerpo tembloroso. Entre sollozos le susurraba su agradecimiento una y otra vez. «Gracias, gracias por salvarme. Casi mueres por mi culpa. Gracias». Nora levantó torpemente la mano para consolar a la niña, pero su brazo aún estaba débil y temblaba. No entendía lo que estaba pasando. No entendía por qué estaba en esa habitación, siendo atendida como si fuera importante. Solo era una mujer sin hogar, un fantasma que el mundo había olvidado. Alguien que no tenía nada más que un abrigo viejo, que ya ni siquiera tenía. Entonces, el aire de la habitación cambió. Nora no podía explicar la sensación. Solo que algo había entrado. Hacía que la habitación se sintiera más pesada y que respirar fuera más difícil. Levantó la vista hacia la puerta. Allí estaba un hombre alto y frío, vestido con un traje negro como la noche. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás y sus ojos grises fijos en ella. Esos ojos no eran tan fríos como había imaginado. Ardían con algo que Nora no podía nombrar. «Es tu padre, ¿verdad?», le preguntó Nora a la chica que la sostenía, en un susurro. La chica levantó la vista y asintió.
Por primera vez, Nora vio su sonrisa. Sí, este es mi padre, Vincent Moretti. Vincent Moretti entró en la habitación y Nora sintió como si se hubiera vaciado todo el aire. No dijo nada, solo asintió al doctor Vázquez, quien lo entendió inmediatamente y se marchó. Isabela también se levantó, le apretó la mano a Nora una vez más y luego salió y cerró la puerta tras de sí. Y entonces solo quedaron ellos dos. Nora y el hombre que, según le decía su instinto de supervivencia, agudizado a lo largo de muchos años, era más peligroso que cualquiera con quien se hubiera encontrado jamás. Peligroso de una forma que no se podía comparar con los depredadores callejeros a los que había aprendido a evitar. Vincent acercó una silla a la cama y se sentó lentamente, controlando cada movimiento a la perfección, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No tenía prisa ni estaba tenso, y eso inquietaba aún más a Nora. «Salvaste la vida de mi hija», dijo Vincent con voz baja y tranquila. «No es una pregunta, sino una afirmación», dijo Nora, tragando saliva y tratando de mantener la voz firme. «Cualquiera lo habría hecho». «No». Vincent la miró directamente a los ojos y ella sintió como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. No cualquiera habría hecho eso. Nadie se quitaría su único abrigo en una noche en la que hacía 20 grados bajo cero para cubrir a un desconocido. Nadie caminaría descalzo por la nieve durante 8 kilómetros para volver a un sótano sin calefacción. Nadie regalaría lo único que le mantenía con vida para salvar a alguien a quien nunca había conocido. Nora se quedó en silencio. No sabía qué decir. «Señorita Hayes», continuó Vincent, y la forma en que pronunció su nombre la hizo estremecerse. «¿O debería llamarla Nora? Tiene 27 años. Su madre murió de cáncer hace 13 años. Su padre biológico la abandonó antes de que ella naciera. Vivió con su padrastro, Ray Hayes, desde los 14 hasta los 18 años, y luego desapareció del sistema. Actualmente tenía 3 trabajos. Lavaba platos por la noche en el restaurante Marellos, limpiaba oficinas por la mañana temprano para Morrison Cleaning y servía mesas durante el día en Rosie's Diner. Llevaba 8 meses viviendo en el sótano de una fábrica abandonada en la zona sur. Tienes una hermana llamada Lily Hayes. Tiene 12 años y vive en el orfanato St. Mary's. Tiene una cardiopatía congénita que requiere una operación en un plazo de 3 meses. El coste estimado es de $200,000. Actualmente tienes $12 en el bolsillo y menos de $2,000 en ahorros. Nora sintió que se le helaba la sangre. «¿Me has investigado?», preguntó con voz temblorosa por la ira y el miedo. «Me has seguido. ¿Sabes lo de Lily? Lo sé todo. Sobre cualquiera que tenga relación con mi hija». «Lo sé todo», respondió Vincent sin disculparse. «Así es como protejo lo que es mío». Nora apretó los dientes, tratando de incorporarse a pesar del dolor. «No sé qué quieres», dijo, «pero no tengo nada que darte. Ya regalé lo único que tenía». Señaló el gancho vacío en la pared donde debería haber estado colgado el abrigo de su madre. «No estoy aquí para quitarte nada», dijo Vincent. «Estoy aquí para ofrecerte un trato». Nora lo miró con recelo. «¿Qué trato?» «Pagaré el coste total de la operación de Lily», dijo Vincent con calma, como si estuviera hablando del tiempo. «Te daré un apartamento limpio y seguro con calefacción y agua caliente. También te daré un trabajo estable con un sueldo que te permitirá vivir cómodamente. Y utilizaré mis contactos para ayudarte a cumplir los requisitos para adoptar a Lily una vez que se haya recuperado». Nora no podía creer lo que oía. Lo que Vincent acababa de decir era todo lo que había soñado, por lo que había rezado y por lo que había trabajado hasta la extenuación durante años sin conseguirlo. Y ahora un desconocido se lo ofrecía todo como un regalo. «Nadie da nada gratis», dijo ella endureciendo la voz. «¿Qué quieres a cambio?» «Trabajarás para mí durante 2 años», respondió Vincent, «como mi asistente personal, gestionando mi agenda, organizando reuniones, ocupándote del papeleo y realizando las tareas habituales de una oficina». Nora lo miró, buscando la trampa. Sabía quién era él, no era ingenua. Los hombres que vivían en mansiones como esta y tenían ejércitos privados y médicos no eran empresarios normales.
¿Qué tengo que hacer realmente? Preguntó directamente. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Porque no voy a vender mi cuerpo. No lo haré, señorita Hayes, la interrumpió Vincent, y algo brilló en sus ojos. Parecía ira, pero no dirigida a ella. Yo no compro personas. No obligo a nadie a hacer nada que no quiera hacer. El trabajo que te ofrezco es legal dentro de mi empresa. No tendrás que hacer nada ilegal. Te lo prometo. Nora lo miró, tratando de leerlo y encontrar algún signo de engaño, pero no encontró ninguno, solo una fría honestidad y quizás algo que no se atrevía a nombrar. Pensó en Lily, en los ojos muy abiertos y la débil sonrisa de su hermana cada vez que la visitaba, y en la forma en que le cogía la mano y le decía, «No te preocupes, estaré bien». Aunque ambas sabían que era mentira. Pensó en los 3 meses, 90 días y 260 horas que le quedaban antes de que el corazón de su hermana dejara de latir para siempre sin cirugía. Pensó en los $200,000 que nunca ganaría, aunque se matara a trabajar. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué haces esto? No me conoces. No soy nadie. Vincent se levantó, se acercó a la ventana y miró la nieve que caía. Se quedó en silencio durante un largo rato antes de responder. «Porque hiciste lo que yo hice cuando era joven», dijo en voz baja. «Regalaste lo único que tenías para salvar a alguien que no conocías. Pero cuando yo lo hice, nadie vino a salvarme. Nadie me dio una segunda oportunidad. Tuve que salir del infierno por mi cuenta». Se volvió hacia ella y la miró. «Te mereces que alguien haga eso por ti». Nora sintió que le ardían los ojos. No lloró. No recordaba cuándo, pero algo dentro de su pecho parecía estar rompiéndose. «2 años», dijo con voz ronca. «2 años, y Lily se someterá a la operación. Lily se someterá a la operación esta semana». Vincent respondió, «2 años para que me devuelvas el favor de una forma que te permita mantener tu dignidad. Sé que no quieres caridad. Yo tampoco». Nora lo miró, a ese hombre extraño que podía leerla como un libro abierto y comprenderla como nadie lo había hecho nunca. «De acuerdo», dijo, y la palabra salió de su boca como un suspiro que había estado conteniendo durante 13 años. «Estoy de acuerdo». Pasó un mes como un sueño que Nora aún no se atrevía a creer que fuera real. El apartamento que Vincent le había conseguido estaba en un edificio de su propiedad. Estaba a solo 10 minutos a pie de la Torre Moretti. No era grande, solo tenía un dormitorio, una pequeña sala de estar y una cocina americana. Pero para Nora era el paraíso. Tenía paredes sólidas y ventanas con cortinas blancas, y la luz del sol matutino entraba a raudales. El agua caliente salía del grifo siempre que quería. Había una cama de verdad con un colchón mullido y mantas calentitas, en lugar de un saco de dormir roto sobre el suelo de cemento. La primera noche en el apartamento, Nora se sentó en la cama durante 3 horas, sintiendo la suavidad de las sábanas bajo sus dedos callosos, y lloró sin saber por qué. Empezó a trabajar en la segunda semana, una vez que su pie se curó lo suficiente como para poder caminar con normalidad. La oficina de Vincent ocupaba la última planta de la Torre Moretti, un amplio espacio con paredes de cristal con vistas a todo Chicago. El escritorio de Nora estaba en la sala exterior, justo enfrente de la puerta de la oficina privada de Vincent, en la posición de una guardiana. Su trabajo era más sencillo de lo que había esperado. Gestionaba horarios, concertaba reuniones, contestaba al teléfono, se encargaba del papeleo, pedía almuerzos y le recordaba las citas, las cosas que hacía cualquier asistente. No había nada ilegal ni aterrador, ni nada parecido a lo que había imaginado cuando pensaba en trabajar para un hombre como Vincent Moretti. Pero Nora no era ingenua. Sabía observar y escuchar, y darse cuenta de cosas que otros no querían que viera. Durante el día, Vincent era el perfecto director ejecutivo de Moretti Holdings. Se reunía con empresarios, firmaba contratos inmobiliarios, inauguraba nuevos restaurantes y aparecía en revistas de negocios, sonriendo cortésmente. Llevaba trajes caros y relojes de lujo y hablaba como un hombre culto y exitoso. Pero por la noche era diferente. Por la noche venían otros hombres. No llevaban trajes. Llevaban cuero negro y sus ojos habían visto demasiada muerte como para temerla.
Entraban en la oficina de Vincent por la puerta trasera. Hablaban en susurros y, cuando se marchaban, ninguno de ellos miraba a Nora, como si fuera invisible, como si reconocer su presencia fuera un error. Nora aprendió rápidamente la primera regla de esta vida. No preguntes, no seas curiosa, no mires lo que no debes mirar. Llegaba puntual, hacía su trabajo y se iba a casa. No tenía ni idea de lo que Vincent hacía en esas reuniones nocturnas, ni quería saberlo. La curiosidad mató al gato, y en este mundo podía matar mucho más que eso. Lo que más sorprendió a Nora no fue la oscuridad que vislumbró, sino la luz. Isabela venía a la oficina casi todos los días después del colegio, con la mochila llena de libros y una sonrisa tan brillante como si no supiera nada de la implicación de su padre en el mundo del hampa. O tal vez lo sabía, pero había aprendido a quererlo de todos modos. Isabela se aferraba a Nora como una hermana pequeña a una mayor. Se sentaba en el sofá de la sala de espera, haciendo los deberes, y le preguntaba a Nora sobre la vida, los libros y el futuro. Quería ser médico, salvar a la gente y hacer algo bueno con su vida. Nora, que llevaba muchos años sin tener a nadie con quien hablar, se encontró ayudando a Isabela a repasar para los exámenes de biología y leyendo los ensayos de la chica para la beca de la Facultad de Medicina. Se reían juntas de las historias embarazosas del colegio. Solo cuando Isabela se lo señaló, se dio cuenta de que estaba sonriendo más. «Tienes una sonrisa preciosa, Nora», le dijo Isabela una tarde. «Deberías sonreír más». Nora no supo cómo responder, solo sintió algo cálido extendiéndose por su pecho, algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Lo que no sabía era que, desde el interior de la oficina y a través del cristal esmerilado, Vincent la estaba observando. Observaba a su hija riéndose con Nora. Observaba a Isabela apoyar la cabeza en el hombro de la mujer. Observaba a las dos, que parecían conocerse de toda la vida. Isabela estaba feliz, más feliz de lo que Vincent la había visto en 15 años. Y esa felicidad se la debía a Nora. Una tarde, después de que Isabela se hubiera ido a casa, Nora estaba ordenando el papeleo para terminar el día. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Vincent. Él estaba de pie en la puerta de su oficina, con una taza de café en la mano y sin apartar de ella sus ojos grises. Nora se quedó paralizada. Había algo en esa mirada. No era la frialdad que solía ver, ni el cálculo de un jefe de la mafia. Era otra cosa, algo más suave, más cálido y más peligroso. «Gracias», dijo Vincent en voz baja, dirigiéndose a Isabela. Luego se dio la vuelta, entró en su oficina y cerró la puerta tras de sí. Nora se quedó allí, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual, sin saber por qué. El día de la operación de Lily llegó un martes por la mañana, 2 meses después de que Nora empezara a trabajar para Vincent. El Northwestern Memorial Hospital era el mejor hospital de Chicago, con los mejores médicos del país, y el coste de una noche allí equivalía a todo un mes del antiguo sueldo de Nora. Se sentó en la sala de espera de cirugía, en una silla de plástico duro, apretando las manos con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Lily había entrado en el quirófano hacía 30 minutos. La niña de 12 años, con los ojos muy abiertos y una sonrisa valiente, que había cogido la mano de su hermana y le había dicho, «No te preocupes, estaré bien», antes de que se cerrara la puerta y Nora ya no pudiera verla. Ahora Nora solo podía esperar y rezar a un Dios cuya existencia ni siquiera estaba segura. Si existía, ¿por qué había permitido que sus vidas y la de Lily estuvieran llenas de tanto sufrimiento? Sin embargo, seguía rezando, porque era lo único que podía hacer. La sala de espera estaba tranquila a primera hora de la mañana. Solo había otras pocas familias dispersas, cada una sumida en su propio miedo. Nora se sentía más sola que nunca, sola como lo había estado durante años. Y, sin embargo, el dolor no era menor. No tenía a nadie que le cogiera de la mano, nadie con quien compartir su miedo y nadie que le asegurara que todo iría bien. Entonces, alguien se sentó a su lado. Nora levantó la vista y su corazón pareció saltarse un latido. Vincent Moretti.
Llevaba un traje gris y el pelo peinado hacia atrás con esmero. Parecía como si acabara de salir de una reunión importante. Quizás así fuera, porque Vincent Moretti siempre tenía reuniones importantes, decisiones millonarias que tomar y un imperio que dirigir. Y, sin embargo, allí estaba, en la sala de espera de un hospital a las 7 de la mañana. No tenías por qué, comenzó Nora, pero Vincent la interrumpió. No deberías esperar sola, dijo, con tanta calma como si un jefe de la mafia sentado en la sala de espera de un hospital fuera lo más normal del mundo. No dijo nada más. Simplemente se sentó a su lado en silencio. Nora no sabía cómo reaccionar. Se volvió hacia la puerta del quirófano y se quedaron así sentados durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo pasando lentamente como si intentara torturarla. Vincent no miró su teléfono, no hizo ningún trabajo y no se marchó. Simplemente se quedó allí sentado, su presencia como un ancla, impidiendo que ella fuera arrastrada por la tormenta del miedo. A veces, cuando ella temblaba demasiado, él ponía la mano en el respaldo de su silla, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor, pero sin tocarla. 5 horas más tarde, la puerta del quirófano se abrió y salió un médico con bata quirúrgica verde. Nora se puso de pie de un salto, con las piernas temblando tanto que casi se cae. El médico sonrió y el corazón de Nora finalmente dejó de latir con fuerza tras horas de ansiedad. La operación ha sido un éxito, dijo el médico. Lily necesitaría tiempo para recuperarse, pero estaría sana. Su corazón funcionaría con normalidad. Tendría una vida normal, lloró Nora. No quería llorar, no quería parecer débil, pero las lágrimas brotaron de todos modos, como si todos los años de contener todo hubieran estallado en ese único momento. Lloró de alivio y gratitud porque, finalmente, Lily estaría bien. Su hermana viviría, crecería y tendría un futuro. Un pañuelo blanco apareció frente a ella. Nora levantó la vista y vio a Vincent de pie a su lado, sosteniéndolo. Su rostro seguía frío, pero sus ojos eran más suaves de lo habitual. Ella tomó el pañuelo, susurró «gracias» e intentó secarse las lágrimas, aunque seguían cayendo. 1 hora más tarde, cuando Lily se despertó en la sala de recuperación, Nora estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su pequeña mano. Vincent estaba de pie en un rincón, a punto de marcharse, pero Lily lo vio. «Hermana», susurró Lily, con la voz aún débil por la anestesia. «¿Quién es él?» «Es muy guapo», dijo Nora, casi ahogándose. Se volvió para mirar a Vincent y por primera vez vio al frío jefe de la mafia sin saber cómo reaccionar. Estaba allí de pie, incómodo, como un niño al que han pillado haciendo algo vergonzoso. Y Nora se rió. Se rió de verdad. No era una sonrisa educada ni forzada, sino una risa genuina que brotaba de lo más profundo de su ser. Era un sonido que había olvidado durante mucho tiempo. Cuando Vincent vio su sonrisa, algo se removió en su pecho, algo que había enterrado hacía mucho tiempo, algo peligroso, algo que ya no estaba seguro de ser capaz de sentir. 6 meses pasaron como un hermoso sueño del que Nora aún temía despertar en cualquier momento. Lily se había recuperado completamente de la cirugía. Tenía las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes. Corría y reía como cualquier niña sana de 12 años. Seguía en el hogar de acogida de St. Mary. Pero Nora la visitaba todas las semanas, con la ayuda del abogado que Vincent había contratado. Sus papeles de adopción estaban en trámite. Solo unos meses más, le dijeron. Solo unos meses más y volvería a casa con su hermana. Trabajar en Moretti Holdings se había convertido en algo natural. Nora conocía el horario de Vincent al minuto. Sabía que le gustaba el café solo, sin azúcar. Sabía qué reuniones eran importantes y cuáles podían posponerse. Había encontrado su ritmo, un ritmo tranquilo que nunca se había atrevido a imaginar. Pero el pasado nunca libera realmente a nadie. Espera, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Nora estaba en su escritorio organizando las reuniones de Vincent cuando se oyó un ruido en el vestíbulo. Gritos, discusiones, gritos y discusiones.
Era la voz de un hombre que había intentado olvidar durante 9 años, pero la reconoció al instante. Se le heló la sangre. «Sé que la chica está aquí», gritó la voz. Ahora estaba más cerca, más fuerte. «Nora Hayes, mi hija, tráela aquí ahora mismo». Nora se levantó, con las piernas temblando tanto que tuvo que agarrarse al borde del escritorio para no caerse. Caminó hacia la pared de cristal que daba al vestíbulo y se le encogió el corazón al ver al hombre que causaba el alboroto. Ray Hayes, su padrastro. Estaba más viejo de lo que ella recordaba, con más canas y más barriga, pero sus ojos eran los mismos. Los ojos de un borracho, los ojos de un hombre violento, los ojos que la habían mirado con avaricia y crueldad durante 4 años de infierno. Empujaba a 2 guardias de seguridad, gritando sin parar. «¡Esa chica me debe algo! ¡Me debe algo! La crié durante más de 10 años y ahora tiene que pagar. Sé que trabaja para gente rica de aquí. ¡Traedla!». Nora retrocedió tambaleándose y se dio con la espalda contra la pared. No podía respirar. La habitación daba vueltas a su alrededor. Los recuerdos que había enterrado volvieron a aflorar. Noches de palizas, días de hambre, el sonido de un cinturón de cuero cortando el aire, sus propios gritos suplicantes que nadie escuchaba, el olor a alcohol en su aliento cuando se inclinaba hacia ella y le decía que era inútil. Era una carga, algo que nunca debería haber nacido. Finalmente, los de seguridad sacaron a Ray del edificio, pero antes de que se cerraran las puertas, gritó, y su voz resonó en el vestíbulo. «Volveré, Nora. ¿Me oyes? No puedes esconderte. Te encontraré. Me debes una. Me la pagarás». Y se fue. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Nora no sabía cuánto tiempo permaneció allí, con la espalda contra la pared y las manos temblando incontrolablemente. Intentó respirar, calmarse y recordarse a sí misma que estaba a salvo, que él se había ido y que ya no era una niña indefensa de 14 años. Pero su cuerpo no le hacía caso. Su cuerpo aún recordaba, aún temía. Nora. La voz de Isabela llegó desde detrás de ella y se sobresaltó y se dio la vuelta. La joven de 17 años estaba allí de pie, con los ojos muy abiertos y preocupados, mirando a Nora como si estuviera a punto de derrumbarse. «¿Estás bien? Estás muy pálida. ¿Qué ha pasado? ¿Quién era ese hombre?». Nora abrió la boca para decir, «Estoy bien». Quería mentir, como había hecho toda su vida, pero no le salía ningún sonido. Solo negó con la cabeza e intentó sonreír, pero sus labios temblaban demasiado como para formar cualquier tipo de expresión. Isabela no la presionó. Simplemente tomó la mano de Nora, la apretó suavemente y luego se dio la vuelta. Nora sabía a dónde iba. Quería detenerla y decirle que no era necesario, que era su problema y que podía manejarlo ella misma, pero no podía hablar. 5 minutos más tarde, la puerta del despacho de Vincent se abrió y él salió. Su mirada recorrió la habitación y se detuvo en Nora, que estaba apoyada contra la pared. Tenía el rostro blanco como el papel y las manos aún le temblaban. Se acercó a ella y Nora vio cómo se le tensaba la mandíbula. Sus ojos grises se oscurecieron de una forma que ella sabía que significaba que se avecinaba una tormenta. «¿Quién era ese hombre?», preguntó Vincent en voz baja, con un tono peligroso. Nora lo miró y luego miró al suelo. No respondió. No podía. Algunas cosas habían estado enterradas demasiado profundamente durante demasiado tiempo, y sacarlas a la superficie la destruiría. Vincent no la obligó. Se quedó allí mirándola, y en sus ojos había algo que Nora no se atrevía a nombrar. «No tienes que hablar si no estás preparada», dijo después de un momento. «Pero Nora, tienes que saber una cosa. Cualquiera que amenace lo que es mío lo pagará». Luego se volvió hacia su oficina y cerró la puerta. Esa noche, mientras Nora yacía despierta en su apartamento, incapaz de dormir, Vincent Moretti se sentó en la oscuridad de su oficina con un teléfono pegado a la oreja. «Marco», dijo con voz fría como el hielo. «Investiga a un hombre llamado Ray Hayes. Quiero todo, desde el día en que nació
hasta el día en que entró en mi edificio hoy. Todo. 2 días después, Marco dejó un grueso expediente sobre la mesa de Vincent. No dijo nada, solo se quedó allí de pie. El rostro del hombre de 45 años estaba tenso. Vincent rara vez veía eso. Vincent abrió el expediente y comenzó a leer. Ray Hayes era un antiguo trabajador de fábrica de 55 años que había sido despedido por alcoholismo. Se había casado con Sarah Hayes, la madre de Nora. Cuando Nora tenía 14 años, Sarah murió de cáncer, dejando a Nora sola con su padre. Y entonces comenzó el infierno. Con cada página que Vincent pasaba, sus ojos se oscurecían un poco más. Los informes escolares mencionaban moretones en los brazos y el cuello de Nora, que se explicaban como el resultado de una caída por las escaleras. Había registros hospitalarios de costillas rotas, muñecas dislocadas y cortes profundos que necesitaron puntos de sutura. Los vecinos informaron haber oído gritos por la noche y haber visto a una niña delgada a la que nunca se le permitía salir. 4 años, desde los 14 hasta los 18, de palizas, hambre y trato como una esclava en su propia casa. Pero eso no era lo peor. Vincent pasó la página siguiente y se quedó rígido. Cuando Nora cumplió 18 años, Ray Hayes la vendió a una red de tráfico de personas a cambio de $10,000 para pagar sus deudas de juego. La encerraron en un contenedor con otras 12 chicas durante 3 días, a la espera de ser trasladadas a México. Cortó sus propias ataduras con un trozo de metal afilado. Rompió el candado con sus propias manos. Corrió en la noche, con las manos sangrando y marcadas de por vida. Vincent había visto las cicatrices en sus muñecas. Había pensado que se las había hecho ella misma, pero no era así. Eran las marcas de una chica de 18 años que luchaba por sobrevivir cuando nadie más lo hacía. Vincent cerró el expediente, con la mano apretada sobre el escritorio, los nudillos blancos y la mandíbula apretada con tanta fuerza que los músculos de la sien le temblaban. Pero no dijo nada, no golpeó el escritorio ni gritó. Solo silencio. Era el silencio más aterrador que Marco había presenciado jamás. «Jefe», dijo Marco con cautela, «¿quiere que me encargue yo?» Vincent se levantó, se quitó la chaqueta y la dobló cuidadosamente sobre el respaldo de la silla. Se arremangó la camisa hasta los codos, dejando al descubierto sus brazos fuertes y venosos. «No», dijo con una calma aterradora, «lo haré yo mismo». Ray Hayes no fue difícil de encontrar. Estaba borracho en un bar barato del sur de la ciudad, presumiendo ante los demás clientes del trato que estaba a punto de conseguir de su desagradecida hija. «Ahora trabaja para hombres ricos», se rió. Se rió, la baba le colgaba de la barbilla. «Me lo debe, la crié durante años y ahora tiene que pagarlo». No sabía que había un todoterreno negro aparcado fuera. No sabía que 3 hombres vestidos de negro lo estaban esperando, ni que Vincent Moretti acechaba en el oscuro callejón detrás de él. Cuando Ray salió tambaleando a las 11 de la noche, lo arrastraron al callejón antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando. Lo estrellaron contra una pared de ladrillos y su espalda recibió un fuerte golpe. Cuando levantó la vista, vio a un hombre alto y frío, con ojos grises como el acero forjado en el fuego del infierno, de pie frente a él. «¿Quiénes son ustedes?», balbuceó Ray, forcejeando mientras 2 hombres lo sujetaban por los hombros. «¿Qué quieren?». Vincent no respondió. Simplemente dio un paso adelante y le dio un puñetazo. El primer golpe fue en el estómago de Ray, que se dobló mientras vomitaba alcohol y bilis. «Esto es por los 4 años que la golpearon en su casa», dijo Vincent con calma. El segundo golpe fue en la cara, rompiéndole la nariz a Ray y salpicando sangre. «Esto es por las noches en las que pasó hambre». El tercero, el cuarto, el quinto. Cada golpe representaba un delito que Ray Hayes había cometido. Cada golpe dejaba una cicatriz en el cuerpo de Nora. Cada golpe era una noche en la que ella se despertaba gritando. «Esto es por venderla como si fuera un objeto», dijo Vincent, mientras le rompía la mandíbula a Ray con un crujido seco. «Vendiste a tu hija a unos traficantes por $10,000. ¿$10,000? Ese es el precio que le das a una vida humana». Ray lloró y suplicó.
con la sangre y las lágrimas mezclándose en su rostro hinchado. Lo siento. Por favor, perdóname. Juro que nunca volveré a buscarla. Juro que no lo haré, dijo Vincent, agarrándole a Ray por el pelo y obligándole a levantar la vista. Porque vas a desaparecer. Te llevarán muy lejos y nunca volverás a Chicago. Si vuelvo a oír tu nombre, si intentas ponerte en contacto con Nora o Lily, o incluso si piensas en acercarte a ellas, no solo te golpearé, te mataré, y lo haré lentamente. Vincent dejó caer a Ray al suelo como si fuera un saco de basura. Llévatelo, ordenó Vincent. Enviadlo a Alaska. Ponedlo a trabajar en una mina. No quiero volver a ver su cara nunca más. Ray Hayes fue arrastrado. Sus súplicas se desvanecieron en la noche, mientras Vincent se quedaba en el oscuro callejón, mirando sus manos magulladas, sangrantes y doloridas. Le dolían, pero no tanto como lo que había soportado Nora, ni siquiera una fracción. Cuando Vincent regresó a la finca esa noche, encontró a Nora de pie en el pasillo del primer piso. No había vuelto a su apartamento. Lo estaba esperando. Nora miró las manos magulladas de Vincent. Él no se molestó en ocultarlas, y ella lo entendió. No necesitaba preguntar, ya lo sabía. ¿Qué le has hecho a Ray?, susurró. Vincent la miró, con sus ojos grises aún resonando con la tormenta. Lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, dijo, y luego pasó junto a ella hacia su estudio. Nora se quedó allí, mirando su espalda y dejando que las lágrimas le corrieran por la cara. Nora no volvió a su apartamento esa noche. En su lugar, subió al balcón más alto de la finca, un lugar que había descubierto por casualidad unas semanas antes, cuando se había perdido en el enorme edificio. El balcón daba a toda la ciudad de Chicago por la noche, con las luces parpadeando como 1 millón de estrellas caídas. Allí de pie, con las manos agarradas a la barandilla, lloró. No eran sollozos fuertes, sino lágrimas silenciosas que resbalaban por las mejillas de alguien que había olvidado cómo llorar y ahora no podía parar. Lloraba por Ray Hayes y por el infierno de los últimos 4 años que quería haber enterrado, pero que aún la atormentaba cada noche en sus pesadillas. Lloraba por 13 años de soledad, por las noches que pasó hambrienta en un sótano helado y por las veces que se había preguntado si alguien se daría cuenta si desaparecía del mundo. Pero, sobre todo, lloraba porque, por primera vez en su vida, alguien la había protegido. Alguien había visto sus cicatrices, pero en lugar de apartarse, se había interpuesto ante ella como un escudo. No sabía cómo manejar ese sentimiento. Había dependido de sí misma durante demasiado tiempo y había construido muros demasiado altos. Ahora, alguien las estaba derribando ladrillo a ladrillo y ella no podía impedirlo. No oyó los pasos detrás de ella. No sabía cuánto tiempo llevaba Vincent allí, observándola llorar en la oscuridad. Solo se dio cuenta cuando él habló. Su voz era baja y suave, como si temiera asustarla. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Nora se volvió y a través de sus lágrimas vio a Vincent a unos pasos de distancia. Tenía las manos magulladas y vendadas de forma tosca. Parecía diferente en la oscuridad, menos frío, menos aterrador, solo un hombre que intentaba consolar a alguien y no sabía cómo. Nadie nunca, intentó decir Nora, pero se le quebró la voz. Nadie nunca hizo eso por mí, me protegió o me apoyó. Estoy acostumbrada a cuidar de mí misma. Pensaba que era la única manera. Estabas acostumbrada porque no tenías otra opción, dijo Vincent, dando un paso hacia ella. Pero ahora sí la tienes. Silencio. El viento nocturno soplaba frío, pero ninguno de los dos se movió. Nora miró a Vincent y vio algo en sus ojos grises que nunca había visto en nadie más cuando la miraban. No era lástima ni desprecio, sino comprensión y reconocimiento, como si realmente la viera. La veía de verdad, no solo como una chica sin hogar o una víctima de la violencia, sino como un ser humano que había luchado por sobrevivir y seguía en pie. No sé cómo recibir, susurró Nora. Solo sé dar, susurró Nora. Lo sé, respondió Vincent. Yo soy igual. Y entonces Nora lloró de verdad.
No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos que brotaban de lo más profundo de su ser. Lloró como una niña que había aguantado demasiado tiempo y por fin se le permitía desahogarse. No sabía si fue ella o Vincent quien dio un paso adelante, solo que un momento después estaba llorando sobre su pecho, con la frente apoyada en su hombro. Él se quedó allí rígido, como si no supiera qué hacer. Pasaron unos segundos. Entonces sintió una mano en su espalda, torpe y vacilante, como si él hubiera olvidado cómo tocar a alguien sin causarle dolor. Luego, una segunda mano se posó en su hombro y Vincent la abrazó. No era el abrazo de un hombre acostumbrado a consolar a los demás, sino de alguien que estaba aprendiendo de nuevo, movimiento a movimiento. Permanecieron así durante un largo rato, con el viento nocturno soplando y las luces de la ciudad parpadeando bajo ellos. Dos personas acostumbradas a la soledad estaban aprendiendo a no estar solas. Cuando Nora finalmente levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos y las mejillas húmedas, miró a los ojos de Vincent y vio algo que nunca antes había visto allí, la dulzura enterrada bajo el hielo y oculta tras la mirada fría y gris, un corazón que aún sabía latir. Gracias, susurró ella. Vincent no dijo nada, simplemente levantó la mano y le secó una lágrima de la mejilla con el pulgar. Luego la soltó y dio un paso atrás. Deberías descansar, dijo, con la voz tranquila de nuevo, aunque algo había cambiado. Mañana será mejor. Luego se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad, dejando a Nora sola en el balcón, con el corazón latiendo a un ritmo desconocido. Los 3 meses siguientes pasaron como un río tranquilo, y Nora no se dio cuenta de que estaba cambiando hasta que fue demasiado tarde. Empezó con pequeñas cosas. Eran tan pequeñas que se dijo a sí misma que se las estaba imaginando. Le daba demasiado significado a gestos accidentales. Por ejemplo, cada noche, cuando trabajaba hasta tarde, aparecía una taza de té caliente en su escritorio, aparentemente de la nada. Nunca vio a Vincent ponerla allí. Solo levantaba la vista y la encontraba allí, humeando suavemente, como si se hubiera materializado de la nada. O la forma en que las reuniones nocturnas de repente duraban más de lo habitual, y Vincent le pedía que se quedara para hablar del trabajo. Entonces se sentaban uno frente al otro en su oficina y comían la costosa comida italiana para llevar que él había pedido. Hablaban de cosas que no tenían nada que ver con el trabajo, como la forma en que él encontraba excusas para llevarla a casa en coche, aunque ella podía fácilmente caminar los 10 minutos. Él decía que las calles estaban oscuras y eran inseguras, aunque ambos sabían que nadie se atrevería a tocar a alguien que pertenecía a Vincent Moretti. Nora intentaba alejar esos pensamientos. Él era su jefe, un líder de la mafia y un hombre que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Simplemente estaba pagando una deuda, cumpliendo una promesa y haciendo lo que cualquier hombre con principios haría. No podía haber nada más, pero su corazón no escuchaba a la razón. Latía más rápido cada vez que Vincent entraba en la habitación. Se aceleraba cada vez que él pronunciaba su nombre. Se ablandaba un poco más cada vez que lo veía de reojo, cuando él creía que nadie lo observaba. Por ejemplo, una tarde, cuando fue al hospital a ver a Lily, encontró a Vincent allí, sentado junto a la cama de su hermana y leyéndole un cuento de hadas con una voz cálida que nunca antes le había oído usar con nadie. Lily se rió y dijo, «El tío Vincent lee mejor que la hermana Nora». Vincent miró a la niña con tanta ternura que Nora tuvo que apartar la vista por miedo a llorar. O como aquella vez que fue con Vincent a una reunión con socios comerciales, cuando uno de ellos dijo algo insultante y la llamó «pequeña secretaria», en tono condescendiente. Vincent no dijo nada durante la reunión, pero a la semana siguiente, la empresa de ese hombre quebró y nadie volvió a mirar a Nora con falta de respeto. Luego estaba la noche en que se despertó de una pesadilla en su apartamento, abrió la puerta para beber agua y vio a Vincent de pie en el pasillo, como si supiera que ella necesitaba a alguien cerca. No dijo nada, simplemente se quedó allí hasta que ella se calmó. Luego asintió con la cabeza y se marchó. Isabela fue la primera en expresar lo que Nora intentaba negar. «¿Te gusta mi padre?», le preguntó Isabela una tarde,
con una voz tan inocente como si estuviera preguntando por el tiempo, mientras estaban sentadas en la oficina. Nora casi derrama el té. ¿Qué? No digas eso. Isabela se rió con los ojos brillantes de picardía. Te estás sonrojando, y él también. Nunca ha mirado a nadie como te mira a ti. Nunca, ni siquiera a mi madre. Nora no sabía qué decir, solo negó con la cabeza e intentó concentrarse en la pantalla del ordenador, pero le ardían las orejas y le latía con fuerza el corazón. Isabela no era la única que había notado este cambio. Marco, el hombre más callado que Nora había conocido jamás, también empezó a mirarla de otra manera. Una vez le oyó hablar con Vincent en la oficina. Su voz era inusualmente vacilante. Jefe, tú eres... Cállate, Marco. Vincent lo interrumpió con voz aguda, pero sin enfado. Y entonces llegó esa noche. Estaban sentados en la oficina, revisando los documentos que debían firmar. Era tarde y la ciudad ya dormía. Nora le entregó un expediente a Vincent y sus dedos se tocaron. Fue solo un roce leve y accidental, pero ninguno de los dos se apartó. Se quedaron allí sentados, con los dedos aún tocando los papeles. Nora levantó la vista hacia unos ojos grises que contenían algo que no se atrevía a nombrar. El tiempo pareció detenerse. Entonces Vincent fue el primero en apartarse. Se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. Deberías irte a casa y descansar, dijo con una voz más áspera de lo habitual. Su voz era más áspera de lo habitual. Es tarde. Nora asintió, aunque él no podía verla. Recogió sus cosas y se marchó. Pero no pudo dormir en toda la noche. Aún podía sentir el calor de sus dedos sobre su piel. En los bajos fondos, las noticias viajaban más rápido que la luz. Y la noticia de que Vincent Moretti, el jefe más frío de Chicago, y un hombre que se creía que no tenía debilidades excepto por su hija, ahora tenía una mujer a su lado, se extendió hasta Nueva York en cuestión de semanas. La familia Clove llevaba meses vigilando a Vincent. Eran una de las organizaciones mafiosas más grandes de la costa este y controlaban gran parte de la actividad clandestina desde Nueva York hasta Boston. Ahora querían expandirse al medio oeste. Chicago era su objetivo y Vincent Moretti era su único obstáculo. Victor Kozlov, el jefe de la familia, de 60 años, tenía ojos fríos como el hielo y un corazón aún más frío. Había construido su imperio sobre los huesos de sus enemigos y no le importaba añadir unos cuantos más a su colección. Sin embargo, también era lo suficientemente inteligente como para saber que atacar directamente a Vincent Moretti sería un suicidio, así que buscó otra forma. Encontró un punto débil. Una mañana de primavera, las fotografías fueron colocadas en el escritorio de Victor. En una de ellas aparecía Nora Hayes saliendo de la Torre Moretti, con la luz del sol reflejada en su cabello castaño y una suave sonrisa en los labios. En otra, Nora estaba sentada en un coche con Vincent, riéndose de algo que él había dicho. Nora Hayes en el hospital, visitando a una chica que, según el expediente, era su hermana. Nora Hayes volviendo sola a su apartamento por la noche, sin guardaespaldas. ¿Quién es ella?, preguntó Victor al hombre que tenía delante. Nora Hayes tiene 27 años y lleva casi un año trabajando como asistente de Moretti, respondió el hombre. Según nuestras fuentes, Moretti la trata de forma muy diferente al resto de empleados. Hace unos meses, se ocupó personalmente de su padrastro, pagó la operación de corazón de su hermana y la ayudó a mudarse a una propiedad de su propiedad. ¿Cómo diferente?, preguntó Víctor, con los ojos iluminados, como si ella fuera importante para él. El hombre dijo que ella le importaba, de una forma en la que nadie, excepto su hija, le había importado nunca. Víctor sonrió, la sonrisa de un zorro que había encontrado la puerta del gallinero. Sigue vigilándola, ordenó. Averigua todo sobre ella, su horario, sus hábitos, sus debilidades, pero mantén el secreto. Aún no era el momento de actuar. Sin embargo, Víctor había subestimado la red de información de Vincent Moretti. Solo 2 semanas después, Marco colocó otra serie de fotografías en el escritorio de Vincent. Fotos secretas de hombres extraños observando a Nora. Jefe, dijo Marco con tensión,
Alguien está observando a la señorita Hayes. Es la gente de Coslow. Vincent estudió las fotos y Marco vio cómo apretaba la mandíbula. ¿Cuánto tiempo llevan observándola? Al menos 2 semanas que sepamos, respondió Marco. Quizás más. Son profesionales. Saben cómo permanecer ocultos. Si no fuera por una fuente dentro de Clove, quizá ni siquiera lo sabríamos. Vincent permaneció en silencio durante un largo rato mientras miraba las fotos de Nora sonriendo, caminando y viviendo su vida, sin saber que alguien la acechaba en las sombras. Aumenta su protección, ordenó Vincent. 2 hombres, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero mantén la distancia. No quiero que ella lo sepa. Se preocupará. Sí, jefe. Marco asintió, al igual que Kozlov. Todavía no. Vincent se levantó y se acercó a la ventana para mirar la ciudad. Esperaremos a ver qué quieren. No atacarán directamente. Están buscando una ventaja. No les daremos la oportunidad. 3 días después, llegó el mensaje de Clove. Era un sobre negro entregado en la oficina de Vincent, con una nota manuscrita en su interior. Queremos la mitad de Chicago, el territorio del norte, las rutas de transporte y el 20% de los ingresos del casino. A cambio, a cambio dejaremos en paz lo que más valoras. Si no, lo tomaremos. No había firma, pero ambas partes sabían de quién procedía. Vincent quemó la carta, observando cómo las llamas consumían cada palabra, antes de llamar a sus socios de mayor confianza. Se avecinaba una guerra y tenía que prepararse. En los días siguientes, Nora intuyó que algo iba mal. Vincent estaba más tenso de lo habitual. Había más reuniones secretas y más hombres peligrosos iban y venían. A menudo se quedaba mirando por la ventana con la mirada perdida y a veces ella le pillaba mirándola con una mirada indescifrable. ¿Qué pasa?, le preguntó Nora una noche en la que estaban trabajando hasta tarde. Últimamente pareces preocupado. Vincent la miró y por un momento ella vio algo en sus ojos, miedo. No, no miedo por sí mismo, sino por otra persona. No es nada, dijo con calma, aunque ella sabía que estaba mintiendo. Solo son negocios. Deberías quedarte en casa durante los próximos días. No vayas a ningún sitio sola. Nora quería hacer más preguntas, pero los ojos de Vincent le dijeron que no era el momento. Asintió con la cabeza, sin saber que, fuera, en la oscuridad, unos ojos seguían cada uno de sus pasos. Nora intentó hacer caso a Vincent. De verdad que lo intentó. Pero cuando Lily la llamó, con la voz quebrada y le dijo, «Hermana, te echo de menos, quiero verte. Hoy es el aniversario de mamá y no quiero estar sola». Nora no pudo negarse. Nora no pudo negarse. Era el aniversario de la muerte de su madre. Cada año Nora encendía una vela junto a su tumba, incluso cuando lo único que tenía era una flor silvestre recogida en la carretera. Y este año Lily necesitaba a su hermana con ella ese día. Nora se dijo a sí misma que sería rápido, solo unas horas para visitar a Lily y encender la vela, y luego volvería directamente. Vincent no se enteraría. Estaría a salvo. Se equivocó. Salió del apartamento a las 2 de la tarde, mientras Vincent estaba en una reunión importante, y nadie se dio cuenta. Tomó un taxi hasta St. Mary's. Pasó 3 horas con Lily, encendiendo una vela y hablando de su madre. Cuando se marchó, a las 5 de la tarde, ya estaba oscureciendo. Caminó hacia la carretera principal para coger un taxi a casa. Y fue entonces cuando todo salió mal. Un todoterreno negro se detuvo bruscamente a su lado. La puerta se abrió de golpe, y antes de que pudiera reaccionar, 2 hombres la agarraron, la arrastraron al interior y le presionaron un paño empapado en anestésico sobre la boca. El mundo se volvió borroso y se oscureció. Cuando despertó, estaba sentada en una silla metálica con las muñecas atadas firmemente a los reposabrazos y las piernas atadas a las patas de la silla en un almacén abandonado con paredes de ladrillo manchadas y un olor a humedad y óxido. Una sola bombilla colgaba del techo, iluminándola como un foco en la oscuridad infinita. No estaba sola. 3 hombres la rodeaban, con armas en la mano y rostros fríos. Frente a ella,
En una elegante silla que no encajaba en ese lugar, estaba sentado un anciano con cabello plateado y ojos de serpiente. «¿Estás despierta?», dijo con un ligero acento ruso. «Bien. Odio esperar». «¿Quién eres?», preguntó Nora, con más calma de la que esperaba. Había estado en situaciones peores antes, encerrada en un contenedor, esperando la muerte. En comparación con eso, esto solo era otro mal día. «Víctor Kozlov», respondió el hombre con una sonrisa educada, como si estuviera en un cóctel. «Y tú eres Nora Hayes, la mujer que debilita a Vincent Moretti». «No sé de qué está hablando», dijo Nora. «Solo soy su asistente, nada más». Víctor se rió suavemente, una risa que nunca llegó a sus ojos. «Miente muy mal, señorita Hayes», dijo. «Pero no pasa nada. Pronto sabremos la verdad». Asintió con la cabeza y uno de los hombres se adelantó y le dio un puñetazo en la cara a Nora. Saboreó la sangre. Le daba vueltas la cabeza, pero no lloró ni suplicó. Había soportado cosas peores con Ray Hayes. Había aprendido a convertirse en piedra, a encerrarse en sí misma y esperar a que pasara la tormenta. Media hora más tarde, con la cara hinchada y sangre en la comisura de los labios, Víctor sacó su teléfono, lo puso en altavoz y llamó a alguien. Vincent respondió al segundo tono. «Hola, señor Moretti», dijo Víctor, con una voz dulce como la miel, pero mezclada con veneno. «Tengo algo que le pertenece». Hubo silencio al otro lado de la línea. «Una mujer», continuó Víctor. «Pelo castaño, ojos marrones, algunas cicatrices en las muñecas. Debo decir que es bastante terca. No se muestra muy cooperativa». Nora oyó cómo cambiaba la respiración de Vincent, más pesada y lenta, como si estuviera conteniendo un volcán. «¿Qué quieres?», dijo Vincent. Nora nunca había oído su voz así antes. No fría, sino glacial, lo suficientemente fría como para congelar el mismísimo infierno. «La mitad de Chicago», respondió Víctor. «El territorio del norte, las rutas de transporte, el 20% de los ingresos del casino, una mujer por la mitad de una ciudad». «Justo, sí, silencio». Vincent habló entonces despacio y con claridad. «Si le tocas un solo pelo, te mataré. Mataré a toda tu familia. Erradicaré la causa del linaje del amor de la faz de la tierra, y será una muerte lenta». Víctor se rió. «Tienes 24 horas. Después, te la devolveré en pedazos». La llamada terminó. Víctor se puso de pie y miró a Nora con interés. «Realmente se preocupa por ti». Tenía razón. Nora no dijo nada, solo lo miró con ojos vacíos. Hacía mucho tiempo que había aprendido a ocultar su miedo. En la Torre Moretti, Marco se quedó paralizado en el sitio. En 20 años, nunca había visto nada parecido. Vincent estaba de pie en medio de la oficina, con su escritorio volcado. Había papeles esparcidos por todas partes y su ordenador portátil estaba destrozado en el suelo. Le sangraba la mano por los cristales rotos, pero no se dio cuenta. Sus ojos ardían como el fuego del infierno. Cuando rugió, toda la planta se quedó en silencio. «¡Encontradla!», gritó. «Movilizad a todo el mundo, llamad a todos vuestros contactos, averiguad dónde la tienen ahora los Clove». «Jefe, tenemos que mantener la calma y planearlo. Ahora, Marco». Vincent intervino y el tono de su voz hizo que Marco diera un paso atrás. «Cuando los encontréis, quiero que matéis a todos los que la tocaron. A todos». Marco asintió y se dio la vuelta para dar órdenes, pero antes de marcharse, miró atrás a Vincent, que estaba de pie entre los escombros de su vida. A Marco se le pasó por la cabeza un pensamiento. Él la ama de verdad. No es preocupación ni gratitud, es amor. 15 minutos más tarde, cuando una fuente informó de la ubicación de Nora, Vincent ya estaba armado y saliendo. «Jefe, espere al equipo». Marco dijo que era una trampa. «No puedes ir solo». Vincent no se volvió. «Ella está allí sola», dijo. «Me está esperando». Luego desapareció en la noche y Marco solo pudo correr tras él, rezando para que no fuera demasiado tarde. Nora había perdido la noción del tiempo. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba en el almacén. Solo sabía que tenía la cara hinchada y le dolía. Tenía los labios agrietados y sangrando.
y el cuerpo entumecido por haber estado sentada demasiado tiempo en la fría silla metálica. Víctor se marchó después de hablar por teléfono con Vincent, dejando a 3 hombres para que la vigilaran. No le dirigieron la palabra. Se quedaron allí de pie, como estatuas de piedra, con la mirada y las manos frías, sin soltar nunca sus armas. Nora se obligó a mantenerse despierta. Pensó en Lily, en su hermana soplando las velas de su cumpleaños meses atrás, y en su promesa de llevarla a casa. Pensó en Isabella, la chica de 17 años que la había tratado como a una hermana. La había abrazado y le había agradecido por salvarle la vida. Pensó en Vincent y sus ojos grises, que la miraban con ternura a pesar de sus intentos por ocultarlo. Recordó su torpe mano en su espalda la noche que lloró y las tazas de té caliente que aparecían en su escritorio todas las noches. Si moría allí, al menos Lily tendría su cirugía. Al menos su hermana viviría, estaría sana y tendría un futuro. Eso era lo más importante. Víctor regresó al cabo de unas horas y no estaba solo. Había otros 5 hombres armados con ojos de asesinos. Moretti no responde, dijo Víctor con irritación. Parece que necesita más motivación. Asintió a uno de los hombres y Nora supo lo que iba a pasar. Apretó los dientes, preparándose para el dolor, pero este nunca llegó. En cambio, las luces se apagaron y la oscuridad lo envolvió todo en un instante. Hubo gritos, disparos, cuerpos golpeando el cemento y sonidos de violencia estallando a su alrededor. Nora no podía ver, solo oír. Entonces, las luces volvieron a encenderse y vio el infierno. Había hombres esparcidos por el suelo, algunos inmóviles, otros gimiendo en charcos de sangre. Entre ellos, como un ángel de la muerte, se encontraba Vincent Moretti. Su traje negro estaba manchado, el pelo le caía sobre la frente y sostenía una pistola humeante en la mano. Sus ojos grises ardían con algo salvaje y primitivo que ella nunca había visto antes. Parecía un monstruo salido de una pesadilla, pero también era lo más hermoso que había visto jamás. «¿Has venido solo?», gritó Víctor, presa del pánico. Vincent no respondió, solo avanzó lentamente, diciendo que no quería que nadie le robara el derecho a matarlos. Víctor disparó y Nora gritó cuando Vincent se tambaleó, agarrándose el hombro ensangrentado. Pero no cayó ni se detuvo. Siguió avanzando hasta que alcanzó a Víctor, lo desarmó y lo golpeó repetidamente hasta que Marco y su equipo tiraron de Vincent hacia atrás. Vincent se quedó jadeando, con las manos manchadas de sangre. Entonces se volvió y vio a Nora, todavía atada y magullada, mirándolo como si lo viera por primera vez. Se arrodilló y la liberó con manos temblorosas que le parecieron cálidas contra sus muñecas. Ella le susurró que le habían disparado y que tenía que ir al hospital, pero él la interrumpió y le preguntó si estaba herida. Ella dijo que solo le habían golpeado unas cuantas veces y que estaba bien, pero él no. Insistió en que estaba bien, luego se desplomó hacia adelante y apoyó la frente en el hombro de ella. Nora se quedó paralizada, luego lo abrazó, sintiendo su aliento caliente en su cuello. «No vuelvas a hacer eso», le susurró él. «No vuelvas a desaparecer así. Pensé que te había perdido. Pensé que era demasiado tarde». Las lágrimas corrían por su rostro mientras lo abrazaba con más fuerza y decía, «Ella estaba aquí. Todavía está aquí». Él la abrazó como si nunca fuera a soltarla, su sangre empapando la ropa de ella. Su sangre empapaba la ropa de ella. Ninguno de los dos se dio cuenta, solo sabían que estaban vivos. Estaban juntos. Y eso era suficiente. Nora se despertó en la familiar habitación del hospital. La suave luz que entraba por la ventana le indicaba que era de día, aunque no sabía qué día era. Le dolía todo el cuerpo, sentía la cara tensa por los moretones, pero estaba viva. Seguía allí y no estaba sola. Vincent estaba sentado en la silla junto a su cama con la cabeza gacha y los ojos cerrados. Tenía el hombro derecho vendado y el brazo en cabestrillo. Su rostro estaba demacrado y cubierto de barba incipiente, y tenía ojeras bajo los ojos cerrados, como si no hubiera dormido en días. Tenía un aspecto horrible, pero también le hacía sentir como en casa. Nora se movió ligeramente, y ese pequeño ruido fue suficiente para despertarlo.
Sus ojos grises se abrieron y cuando se encontraron con los de ella, algo se iluminó en ellos. Alivio, gratitud y algo más profundo que ella no se atrevía a nombrar. «Estás despierta», dijo Vincent con voz ronca. «Has dormido durante 2 días». «¿2 días?» Nora intentó incorporarse, pero tuvo que volver a recostarse. «¿Cuánto tiempo llevo aquí?» La puerta se abrió y Marco entró con un café. Se detuvo al ver que Nora estaba despierta. «Señorita Hayes, ¿se encuentra bien?», preguntó, y luego miró a Vincent. Nora no entendía. «El jefe ha estado aquí desde que la trajeron. No se marchó en 2 días». Nora miró a Vincent, que apartó la vista como si lo hubieran pillado haciendo algo vergonzoso. «Sal fuera, Marco», dijo Vincent, no como una orden, sino como una petición. «Déjanos hablar». Marco asintió, dejó el café y se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Se hizo el silencio. Vincent se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. «Casi mueres por mi culpa», dijo con voz grave. «Te secuestraron por mi culpa. Te hicieron daño por mi culpa. Si hubiera llegado más tarde, si no te hubiera encontrado, casi muero porque unos locos me secuestraron», le interrumpió Nora con firmeza. «No por tu culpa. Tú no me obligaste a ir allí. Tú no causaste esto. Y viniste. Me salvaste». Vincent se giró y Nora vio algo que nunca antes había visto en sus ojos grises. No era miedo a los enemigos ni a la muerte, sino miedo a perder algo importante. «¿No me tienes miedo?», preguntó en voz baja. «Después de todo lo que has visto, yo mato a gente, Nora. Dejo inconscientes a hombres. Hago cosas que nunca deberías saber. ¿Aún puedes mirarme a los ojos después de lo que viste en ese almacén?» Nora lo miró, el hombre que se encontraba entre la luz y la sombra, que había quemado el mundo para traerla de vuelta. «Me protegiste», dijo. «Protege a Lily, protege a Isabella. ¿De qué debería tener miedo? He visto cómo son los verdaderos monstruos, señor Moretti. Tú no eres uno de ellos». Vincent se acercó y se sentó a su lado, con los dedos temblorosos al tocar el moratón que se desvanecía en su mejilla. «No sé cómo amar a alguien», susurró, como si confesara un pecado. «No sé cómo no hacer daño a las personas que me importan. He vivido en la oscuridad durante demasiado tiempo, Nora. No sé si podré salir a la luz». Nora colocó su mano sobre la de él y la mantuvo allí, sintiendo su calor y su temblor. «Entonces aprenderemos juntos», dijo ella. «Yo tampoco sé cómo recibir amor. No sé cómo confiar en nadie, pero quizá podamos enseñarnos mutuamente». Vincent la miró y algo en sus ojos se rompió, como si una presa hubiera cedido por fin. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, pero ella no lo hizo. Levantó la cabeza y sus labios se encontraron. Su primer beso fue ligero como el aliento y suave, como si ella fuera lo más preciado que él hubiera tocado jamás. No había urgencia ni exigencia, solo dos personas rotas aprendiendo a sanar juntas. Cuando se separaron, con las frentes aún tocándose, Nora abrió los ojos y lo vio mirándola como si ella fuera el mundo, como si ella fuera la razón por la que él seguía viviendo. Ninguno de los dos sabía que Isabella estaba de pie fuera de la puerta, mirando a través de la pequeña ventana. Sonrió con la sonrisa más brillante que jamás había tenido y se alejó silenciosamente por el pasillo, con el corazón lleno de alegría. Su padre por fin había encontrado la felicidad, y Nora, la mujer que la había salvado durante la tormenta de nieve, se convertiría en parte de la familia. 6 meses después, en una dorada tarde de otoño, Nora Hayes se convirtió oficialmente en la tutora legal de Lily Hayes. Estaba de pie en el juzgado, agarrada con fuerza a la mano de su hermana. Cuando el juez golpeó el martillo y declaró aprobada la petición, Nora tuvo que morderse el labio para no llorar delante de todos. Lily no pudo contenerse como ella. La niña de 13 años rompió a llorar, abrazó a su hermana y le susurró que se iba a casa, que realmente se iba a casa. Esta vez era verdad, no una mentira. Lily se marchó de St. Mary's ese mismo día con una pequeña maleta que contenía todas sus pertenencias y el corazón lleno de esperanza. El apartamento de Nora ahora tenía un segundo dormitorio pequeño,
decorado en el color morado pálido que le encantaba a Lily, con una cama mullida, un escritorio y una estantería llena de libros que Isabella había elegido como regalo de bienvenida. Lily pasó su primera noche en su nuevo hogar cenando en la finca de Vincent. No fue un evento grandioso y formal, sino solo ellos cuatro alrededor de una pequeña mesa de comedor que Vincent casi nunca usaba. Vincent se sentó a la cabecera de la mesa, con Nora a su lado e Isabella y Lily sentadas una frente a la otra. La comida había sido preparada por un chef privado, pero el ambiente era cálido e íntimo, como cualquier comida familiar normal. Lily e Isabella se convirtieron en hermanas casi al instante, riendo, compartiendo secretos y planeando noches de cine, salidas de compras y pijamadas. Isabella dijo que siempre había querido tener una hermana menor y Lily dijo que siempre había querido tener una mayor. Las dos se abrazaron como si hubieran esperado toda su vida para ello. Vincent observaba en silencio y Nora sabía que él pensaba lo mismo, que la familia no se define por la sangre o la biología, sino por las personas que se eligen y se encuentran en medio de tormentas de nieve y oscuridad y deciden que pertenecen juntas. Cuando terminó la cena, Isabella llevó a Lily a ver su habitación. Vincent tomó la mano de Nora, la llevó a la sala de estar y le dijo que había algo que quería mostrarle. Los ojos de Nora se posaron en lo que colgaba de la pared frente a la chimenea. Era el abrigo de lana azul marino de su madre, con parches en los codos que no coincidían y botones desiguales donde se había roto la cremallera. La tela estaba desgastada por años de uso. Era el abrigo que había regalado en una tormenta de nieve para salvar a un desconocido. Ahora estaba enmarcado en cristal como una obra de arte, como un tesoro invaluable. Debajo había una pequeña placa de latón con las palabras grabadas, el abrigo que lo cambió todo. Nora se quedó allí, incapaz de hablar, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin control, susurrando, ¿por qué hiciste esto? Vincent se paró a su lado, mirando el viejo abrigo con reverencia. Dijo que era donde todo había comenzado y que quería verlo todos los días para recordarse a sí mismo que todavía había personas dispuestas a darlo todo por un desconocido. Dijo que ella había salvado a su hija con lo único que tenía y que, gracias a ese abrigo, él la había encontrado. Nora apoyó la cabeza en su hombro, de pie junto a él, observando cómo el viejo abrigo de su madre brillaba como un faro en la elegante habitación. Esa noche, cuando Lily dormía en su nueva cama e Isabella se había ido a su habitación, Vincent y Nora se quedaron en el balcón con vistas a la ciudad. Vincent dijo en voz baja que los 2 años habían terminado y que su acuerdo había concluido. Ella era libre. Nora vio la preocupación. Él intentó ocultar su miedo a que ella se marchara. Ella le tomó la mano y le dijo que lo sabía, pero que no quería irse. Este era su hogar y él era su hogar. Vincent la miró y por primera vez Nora vio al jefe de la mafia más frío de Chicago sonreír como un niño al que le acababan de dar un regalo que nunca se atrevió a esperar. 2 años más tarde, en una noche de invierno en la que volvió a nevar sobre Chicago, Vincent llevó a Nora de vuelta al lugar donde todo había comenzado. El abandonado distrito industrial del pasado se había transformado por completo. Las fábricas en ruinas habían sido derribadas y sustituidas por un moderno edificio con grandes letras en la fachada que decían The Hayes Center, where no one is left behind. El Centro Hayes, donde nadie se queda atrás. Era un centro comunitario que Vincent había construido en un terreno que había comprado para proporcionar comida, refugio y oportunidades de trabajo a personas que habían vivido como Nora. Lo había bautizado con el nombre de su familia, pero no se lo había dicho hasta esa noche. ¿Por qué me has traído aquí?, preguntó Nora, con los ojos muy abiertos mientras miraba el edificio brillantemente iluminado en la oscuridad del invierno. Porque aquí es donde te encontré, respondió Vincent, tomándola de la mano y llevándola al lugar exacto donde, 4 años antes, ella había regalado su abrigo para salvar a un desconocido. Aquí es donde demostraste que, incluso en la noche más oscura, todavía hay luz. Que incluso cuando no tienes nada, puedes seguir dando. Que la bondad no necesita ninguna razón. Se arrodilló y Nora dejó de respirar.
La nieve caía a su alrededor como pétalos blancos. Era igual que aquella noche de invierno 4 años antes, pero todo había cambiado. Vincent abrió una caja de terciopelo negro, revelando un anillo de diamantes que brillaba bajo las luces, y dijo su nombre con una voz temblorosa que ella nunca había oído antes. Ella había salvado a su hija con todo lo que tenía. Lo había salvado a él sin saberlo. Le había enseñado que aún podía amar, confiar y mejorar. Él no la merecía, con sus manos manchadas de sangre y su oscuro pasado. Pero ella había elegido quedarse y lo había elegido a él. Ahora él le preguntaba si lo elegiría para el resto de su vida y se convertiría en su esposa. Nora lloró y asintió, incapaz de hablar. Cuando él le deslizó el anillo en el dedo, ella lo levantó y lo besó bajo la nieve que caía. 4 años antes, ella no era más que un fantasma solitario en ese lugar, pero ahora tenía el mundo entero. La boda se celebró la primavera siguiente en una pequeña iglesia a las afueras de Chicago. No fue porque Vincent no tuviera dinero para una gran celebración, sino porque Nora quería algo cálido e íntimo, solo con las personas que realmente importaban. Isabella fue la dama de honor, vestida con un vestido rosa pálido y llorando de felicidad durante toda la ceremonia. Lily, de 17 años, era la niña de las flores, con un aspecto saludable y radiante. Marco estaba junto a Vincent como padrino, y por primera vez en 20 años, sonrió cuando Nora caminó por el pasillo con su sencillo vestido blanco. Vincent miró a Nora como si la viera por primera vez, como si fuera un milagro que nunca se había atrevido a creer que fuera real. Sus votos fueron sencillos, pero profundamente sinceros. Vincent prometió proteger a Nora, amarla y no dejarla nunca tan sola como lo había estado el día en que la encontró. Nora prometió amar tanto su luz como su oscuridad, y recordarle cada día que se merecía el amor. 10 años después, la finca ya no era fría ni estaba vacía, sino que se llenaba de la risa de un niño de 5 años llamado Daniel, en honor a la madre de Nora, Daniela. Con el pelo negro de su padre, los cálidos ojos marrones de su madre y la luz de la familia, Nora, de 37 años, ya no era la niña sin hogar que había sido. En cambio, era la directora de la Fundación Hayes, la mayor organización benéfica de Chicago para niños maltratados y personas sin hogar. Había convertido su dolor en fuerza y su pasado en un puente para los demás. Vincent, de 46 años, había trasladado la mayor parte de sus negocios a canales legales y había pasado a un segundo plano, dejando el resto a Marco. Aunque seguía siendo temido en los bajos fondos, también era un padre que leía cuentos antes de dormir y un marido que preparaba el café cada mañana. Había aprendido que la verdadera fuerza no consiste en cuánto puedes destruir, sino en cuánto puedes proteger. Isabella, de 27 años, se había convertido en médica, tal y como había soñado. Trabajaba en un hospital infantil, salvando vidas cada día. Estaba casada con un abogado especializado en derechos humanos y esperaba su primer hijo. Lily, de 22 años, estudiaba medicina, siguiendo los pasos de Isabella. Su corazón estaba completamente sano y su vida era un testimonio de las segundas oportunidades. Una tarde, cuando la familia estaba reunida, Daniel señaló el viejo abrigo en su marco de cristal y preguntó por qué lo tenían colgado en la pared. Vincent miró a Nora, que sonrió y asintió con la cabeza. Levantó a Daniel y lo sentó en su regazo y le dijo que ese abrigo lo había cambiado todo. Era el abrigo que su madre había regalado para salvar a Isabella cuando estaba en peligro, a pesar de que no tenía nada más que dar. Gracias a que ella lo regaló, él la encontró. Y gracias a que él la encontró, tenían esta familia. Daniel miró el abrigo con los ojos muy abiertos y dijo que su madre era valiente y una heroína. Nora sonrió, con los ojos llorosos y el corazón lleno de ternura, y dijo que ella no era una heroína. Solo era alguien que había aprendido que, cuando das desde el corazón, el universo encuentra la manera de devolvértelo multiplicado por 100. El abrigo seguía colgado allí, con una nueva frase añadida debajo. De la nada a todo, de nadie a una familia. Nora Hayes Moretti, que una vez durmió en un sótano abandonado con $12 en el bolsillo, miró a su alrededor, a la habitación llena de risas,
a su marido sosteniendo a su hijo y a sus hijas debatiendo sobre una película. Por primera vez en su vida, ya no temía que le arrebataran su felicidad, porque se había dado cuenta de que la felicidad no es algo que se encuentra, sino algo que se construye ladrillo a ladrillo con amor, sacrificio y fe. Fe en que, por muchas veces que la vida te derribe, siempre puedes levantarte y elegir vivir con sentido. La historia termina con un recordatorio de que la bondad incondicional no tiene precio. La resiliencia puede reescribir incluso el pasado más doloroso. La familia no es la sangre, sino aquellos que te eligen y están a tu lado, y que incluso en la oscuridad más profunda, la luz espera a aquellos que son lo suficientemente valientes como para buscarla. Con gratitud por escuchar, la historia te invita a compartir, reflexionar y llevar adelante esa bondad. La historia desea a todos los oyentes buena salud, paz y la certeza de que merecen amor, y que incluso un pequeño acto de bondad puede cambiar una vida. Termina con un suave adiós, hasta la próxima vez.